¿sí? Y para que tú puedas decir que alguien es un hombre de verdad, mi plática hoy se titula ¿Cómo ser un hombre de verdad? ¿Sí? Y para que tú puedas llegar a pensar que Dios está formando en ti un hombre de verdad, o que conoces a algunos que son hombres de verdad, necesitas saber, necesitas haber probado que en tu vida de verdad eres leal, eres confiable. Así lo traducen otras versiones. Pero hombre leal, amigo de confianza, ¿quién lo hallará? Dice aquí la Escritura, ¿quién lo hallará? Dice la palabra de Dios que Dios busca entre todos los hombres y está buscando un hombre íntegro. Dios está buscando hombres de verdad. Esto quiere decir que hay muchos hombres de mentira. Hay muchos hombres que juegan doble cara, que muestran diferentes posturas, diferentes maneras. Con unos son de una manera, en la casa son de una manera, en el trabajo son de otra manera, con los amigos son de otra manera. Pero un hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Sí? Aquí nos podemos preguntar, bueno, yo ¿hasta dónde soy un hombre leal? Un hombre fiel. ¿Mi esposa puede confiar completamente en mí? ¿Mis hijos pueden completamente confiar en mí aunque no me estén viendo? Aunque esté lejos de casa, ¿pueden confiar en mí que estoy procurando ser un hombre de verdad? Quiero decirte que para ser un hombre de verdad, mucho tiene que ver en quién estás poniendo tu confianza. ¿A quién estás mirando? ¿Quién es tu modelo? Para que tú y yo seamos hombres de verdad, necesitamos entender en quién estamos depositando lo que somos, lo que pensamos. Y la misma palabra de Dios nos confirma. Te voy a pedir que vayas a Jeremías capítulo 17, porque allí este profeta que escribió estos versículos nos habla de un hombre de verdad y nos habla también del hombre de mentira. Jeremías 17, te voy a invitar a que leas a partir del versículo 5. ¿Sí? Jeremías 17:5 dice así: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Primeramente estamos viendo al hombre que no es leal, que no es confiable, al hombre que no ha aprendido a depositar su confianza en quien debe depositarla. Y Dios lo señala aquí como un hombre que ha caído en maldición. Maldito el varón que confía en ¿quién? En el hombre. Maldito el varón que confía en el hombre. Creo que en ningún libro que tú hayas leído vas a encontrar esta afirmación, ¿sí? Y no es que Dios quiera maldecir a ninguna persona. Dios, desde que creó al hombre, lo creó para bendecirlo. Si empiezas a leer tu Biblia después en casa, desde Génesis, tú vas a encontrar que todo lo que Dios quería para el hombre era bueno, para su bienestar. Desafortunadamente, el hombre, a la hora de decidir, como nosotros, los primeros hombres, no quisieron decidir por el bien, quisieron seguir el camino del mal, y eso les trajo males, ¿sí? Si regresamos un poquito a Jeremías capítulo 3, ahí vamos a encontrar
que el hombre cae en maldición por su desobediencia. A ver, permíteme tantito. Jeremías 3, ¿sí? Perdón, es versículo 11. Voz fue oída sobre las alturas, llanto de ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino. De Jehová su Dios, ¿qué dice? Se han olvidado. Jeremías 3:22 dice: convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí que nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Ciertamente vanidad son los collados y el bullicio son los sobre los montes. Ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud. Sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas. Yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios. Dios, nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud y hasta este día, y no hemos escuchado ¿qué? La voz de Jehová nuestro Dios. ¿Sí? Y está hablando de los hombres del pueblo de Israel que habían quebrantado el pacto, que no obedecían a la voz del Señor, y que eso les acarreó tanta maldición sobre sus vidas. Dios a nadie quiere maldecir. Hoy escuchaba al director de una secundaria donde estuve en la apertura de sus clases, y él le decía a sus alumnos que estaban entrando o ingresando a primer año, y les decía: ¿saben qué? Jóvenes, les decía, señoritas, aquí ningún profesor reprueba a nadie, les dijo. Ustedes se van a reprobar solos si no cumplen con sus obligaciones, si no hacen sus tareas, si no estudian. Los profesores no reprueban a nadie, ¿verdad? A menos que sean profesores corruptos, ¿verdad? Pero generalmente les decía a los alumnos se reprueban porque no cumplen. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando no cumplimos lo que Dios nos manda, cuando no seguimos el consejo de su palabra. Acarreamos maldición sobre nosotros. Así que no debemos de hacer responsable a Dios de nuestros actos o de las consecuencias de nuestros actos. No debemos hacer a Dios responsable de que nos ha ido mal en la vida, porque estamos cosechando lo que nosotros mismos sembramos. Si regresamos a Jeremías, este versículo es tremendo, porque nos dice en el versículo 5: así ha dicho el Señor, maldito el varón que confía en el hombre y pone su carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Esto quiere decir, maldito el hombre, le va a ir mal al hombre que está confiando en el mismo hombre. ¿Sí? Y esto va para nosotros cuando nosotros confiamos en nosotros mismos. Quizás tú en la vida, por las experiencias que has tenido, has aprendido a no confiar en los hombres. Recuerdo una imagen en un video de un hombre que, para enseñarle a su hijo que no anduviera confiando en nadie, ¿verdad?, lo aventó y según lo iba a cachar, y se quitó y se dio un porrazo a aquel niño y le dijo: para que aprendas a no confiar en nadie. Quizás muchos a la mala han aprendido a no confiar en los demás. Qué triste, porque sí hay personas dignas de confianza. Pero lo malo de esto es que confiamos en nosotros mismos, aún antes que en Dios. Y eso es lo que nos trae muchos males. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. O sea, está dispuesto a dar lo que sea necesario por sí mismo o por otros. ¿Sí? Así de ese tamaño.
Y Dios dice, maldito el hombre, le va a ir mal, va a acabar mal, ¿sí? Dice el 6, va a ser como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada, ¿sí? Fíjense, la vida de una persona que confía en sí mismo es comparada con una ramita, con una hojarasca que en el desierto va y viene, ¿sí? Dice que morará en los sequedales y no verá cuando viene el bien, ¿sí? En otras palabras, alguien que no ha aprendido a confiar en Dios es una persona que no tiene discernimiento, que cuando Dios le envía el bien, no se da cuenta. ¿Y cuántos de los que estamos aquí, cuando Dios nos ha mandado el bien, no lo valoramos? Un ejemplo de ellos es nuestra esposa. La Biblia dice que el que encuentra mujer, ¿sí?, halla la benevolencia del Señor. Aquel que encuentra la mujer que Dios tenía para su vida, dice que halló benevolencia. Pero como el hombre confía en el propio hombre, no ve cuando viene el bien y defrauda a su mujer, o no la valora, o no la ha amado como debe de amarla. ¿Por qué? Porque su confianza está en sí mismo. Ojalá, varón, que no te haya pasado esto. Llega a pasar incluso con las oportunidades de trabajo. Cuando viene el bien, cuando viene la bendición que Dios en su gracia y en su misericordia nos envía, no la vemos porque estamos confiando en nosotros mismos. Qué diferente es, dice el versículo 7, bendito el varón que confía en ¿quién? En Jehová, y cuya confianza es Jehová. Bendito, ¿sí? Ojalá que te aprendas ese versículo, porque nos hace falta muy seguido en nuestras vidas cuando tomamos decisiones. Dios está diciendo, bienaventurado, feliz, bendecido el hombre que aprende a confiar en Dios, ¿sí? Que su confianza está en Dios, que cuando pasa por las pruebas, porque el hecho de creer en Dios y confiar en Dios no quiere decir que la vamos a pasar siempre de maravilla en esta vida, que todo nos va a ir bien en la vida, ¿no? En la vida tenemos pruebas, tenemos altibajos, pero cuando tú confías en Dios, cuando tú de verdad dices, yo creo en Dios, yo lo voy a seguir, yo voy a creer en Él, venga lo que venga y pase lo que pase, Dios ve esa confianza. Dios ve y dice, este hijo, cuando tiene, confía en mí, cuando no tiene, también confía en mí. ¿Sí? Porque hay varones que confían en Dios, pero solamente cuando hay ganancias, cuando hay salud, cuando todo va bien. Entonces confiamos en el Señor, pero no, la confianza debe ser en Dios siempre, siempre, ¿sí? Y una vez, si tú ya le entregaste tu vida a Dios, si tú ya hiciste un compromiso con el Señor, yo quiero animarte para que nunca desconfíes de Dios en ninguna circunstancia, en ninguna situación. Que seamos como Job, que en un día perdió a todos sus hijos. Quizás tú has conocido a alguien que ha perdido un hijo, quizás 2 hijos en un accidente, quizás 3, pero perder a todos sus hijos. Y no solamente perdió sus hijos, perdió la riqueza que tenía en un día, a tal grado que su mujer le dijo, ¿sabes qué? Y todavía sigues confiando en Dios, ¿sí? Y Job no dejó de confiar en Dios. Por eso en la Biblia resalta su testimonio. Que Dios nos guarde a cada uno de nosotros de pasar una prueba de ese tamaño. Dios no nos va a poner una prueba tan grande si a veces ni en lo poquito confiamos, ¿verdad? Si en la pequeña prueba
ya dejamos de confiar en el Señor. ¿Sí? Dios no nos mandaría una prueba más difícil porque de antemano sabe que no la aprobaríamos, y su palabra dice que Él no va a dar una prueba más grande de la que podamos soportar. Pero Dios quiere llamarte bendito, bienaventurado, que cuando dice ahí bendito el varón, quítale el nombre ahí o quítale la palabra varón y ponle tu nombre, ¿verdad? Bendito Ricardo, por ejemplo. Bendito Ricardo que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Aquí usa la palabra Jehová para el nombre de Dios Padre. En algunas Biblias se traduce como Yahvé. Es lo mismo. Es Dios, es el nombre de Dios. Pero dice, bendito el hombre que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Qué diferente le va a ir, dice el 8. Será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía, ¿qué dice? No se fatigará ni dejará de dar fruto. Mientras el hombre malo no se da cuenta y es absorto por el mal, el hombre bueno lo ve, pero no le daña, no le afecta, porque su confianza está en Dios. Yo creo que los varones aquí en Oaxaca, cuando me refiero a varones, pues me refiero a todos aquellos que ya están en el mundo laboral, que ya tienen responsabilidad de una casa o que ya están contribuyendo como hijos en una casa, y que por las pruebas económicas o los problemas que estamos viviendo en nuestro estado y aún en nuestro país, ¿verdad?, somos probados a ver hasta dónde confiamos en Dios. Porque en muchas áreas, si ustedes saben mejor que yo, las ventas bajan, ¿verdad? Los ingresos empiezan a bajar, empiezan a despedir a personal. Pero aquí está diciendo la Escritura, bienaventurado el hombre que confía en Jehová, a pesar de lo que esté pasando, a pesar de que venga una situación crítica. ¿Por qué? Porque Él va a ser como un árbol que está junto a las aguas. Yo no sé si tú has visto árboles junto a aguas, pero son árboles frondosos, son árboles que sus raíces son grandes, son largas, se extienden por todo el río, se extienden por todo el lago. Así es el hombre. Son hombres, o somos hombres fuertes cuando confiamos en Dios, ¿sí? No nos afecta el calor, ¿verdad? No, nuestra hoja no está seca, está verde. Y en el año de la sequía dice, no se fatigará, ni dejaremos de dar fruto. Así nos compara Dios, pero cuando confiamos en Él. No cuando confiamos, ¿verdad?, en nuestros bienes, no cuando confiamos en qué tanto dinero tenemos. Hay hombres que si traen dinero en su cartera están felices, hasta invitan a otros, ¿verdad? Pero cuando no traen dinero, empiezan a maldecir. Maldicen al gobierno, ¿verdad?, maldicen al jefe, maldicen a la gente, puras maldiciones. Eso no es confianza en Dios. Uno tiene que aprender a confiar en Dios en todo tiempo. Y muchas veces en nuestra alma, en nuestro corazón y en nuestros pensamientos batallamos, luchamos. Fíjese lo que dice versículo 9, dice, engañoso es ¿qué? El corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Cuando dice Dios que engañoso es el corazón, está hablando de lo que somos internamente. ¿Sí? En nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, ¿sí? Podemos ser engañados por nuestros propios pensamientos. Nuestros sentimientos de momento nos pueden engañar. Más si tú eres un hombre que te dejas llevar por tus emociones y un día estás muy contento y al otro día ya estás deprimido, ya no quieres nada, ¿verdad? O te dejas llevar por el enojo, por la ira, ¿sí? O te dejas llevar por la tristeza y tiendes
a desanimarte. ¿Sí? Dice Dios, engañoso es eso. Si tú vas a confiar en tus sentimientos, si vas a confiar en tus pensamientos, ¿verdad? Porque a veces nos sentimos o nos creemos muy sabios. Hay varones que se creen más sabios que Dios nos dice en su palabra, no hagas esto, y decimos nosotros, no, pues sí lo hago. ¿Sí? Nos creemos más sabios que Dios, nos creemos más inteligentes que Dios cuando decidimos hacer y seguir nuestro propio camino que lo que Dios ha dicho. Por eso, varón, es tan importante que diariamente leamos la palabra de Dios, diariamente. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp de varones, de un grupo de varones de aquí de la iglesia, y queremos invitarlos a que ingresen a ese grupo. Diariamente leemos un capítulo, no toda la semana, solo de lunes a viernes. El fin de semana cada quien lee lo que gusta, y los domingos pues nos vemos aquí en la iglesia generalmente. Pero quiero invitarte a que entres a ese grupo. Quizás a lo mejor hagas alguna pregunta, comentes, pero el leer la Biblia diariamente va renovando la mente, va renovando nuestro corazón. Empiezan a salir los pensamientos engañosos, empezamos a ubicar los sentimientos, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas, y además, ¿qué dice? Y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Cuántos de los que estamos aquí reconocemos que hemos tenido un corazón perverso? Y levanta tu mano, ¿cuántos? Sí, todos. Los que no levantaron su mano se creen ángeles, ¿verdad? Pero puedes bajarla. Pero todos hemos tenido mínimo algún pensamiento perverso, ¿sí? Cuando habla del corazón perverso, está hablando de los pensamientos perversos, ¿sí? Está hablando de las acciones perversas, cuando mínimo tú piensas en vengarte, ¿verdad? Desquitarte, cuando dejas lugar al odio, al resentimiento. Dice Dios, así es el corazón del hombre, ni más ni menos, así es, engañoso, perverso. Y dice ahí, ¿quién lo conocerá? ¿Quién? Nosotros mismos no. Tenemos que venir a Dios a leer su palabra. Tenemos que pedir el consejo. Si tú no sabes escudriñar y buscar en la Biblia el consejo, porque apenas estás comenzando o tienes poco, aquí hay varones entre nosotros que ya tienen tiempo, tienen años, y si tú necesitas un consejo, yo creo que aquí hay varones que te pueden dar consejo. Hay varones que Dios ha levantado con gracia, con sabiduría, que Dios ha estado puliendo y te pueden ayudar. No son perfectos, nadie lo es, pero hemos caminado un tramo y podemos darte no nuestro consejo, sino el consejo que encontramos en la palabra de Dios. Porque engañoso es el corazón. ¿Cuántos hombres, nada más por ponerte un ejemplo, cuántos hombres son engañados que teniendo una esposa de pronto por ahí, conocieron a alguien, se hicieron amigo de una mujer, la consideran, al ratito ya la consideran mejor que su esposa, cuando su esposa ha estado con ellos años, y a veces tienen días o algunas semanas o más quizá, y ya empieza a comparar y dice, no, esta, yo creo que esta sí es, ¿verdad? Creo que me equivoqué, ¿sí? Después de como 3, 5 hijos, pero creo que me equivoqué, ¿verdad? ¿Sí? Porque engañoso es el corazón y perverso, dice la Escritura. Por eso, no, varón, el confiar en uno mismo es dejarse llevar por sus propios pensamientos, sin tomar en cuenta los pensamientos de Dios. Engañoso es dejarse llevar por los sentimientos, ¿sí? Y la Biblia dice que no nos engañemos, que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, que sus caminos son mejores que nuestros caminos. Así que antes de que tomes una decisión guiado
¿verdad? Por tus sentimientos, tus emociones, tu humana sabiduría. Pregúntale a Dios, ¿lo que estoy haciendo es correcto? ¿La decisión que estoy tomando es la correcta? No tomes decisiones precipitadas. Pregúntale a Dios. Así como te estoy diciendo, así como te estoy hablando, tú le puedes hablar a Dios cara a cara y decirle: Dios, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Sí? Y puedes ir a escudriñar en la palabra de Dios y buscar el consejo. Si tú tomas buenas decisiones en tu vida, si no confías en ti, sino que confías en Dios, no te vas a arrepentir. Te vas a alegrar de haber confiado en Dios y no en ti mismo. Dice ahí el 10, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que confiar en Dios? Porque dice Dios: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno, ¿qué dice? Según su camino, según el fruto de sus obras. Dios es el único, nadie más, ¿verdad? Quizás Dios pueda darle discernimiento a alguien para que te ayude, alguien que te conoce y te puede decir: ¿sabes qué? Creo que te estás yendo mal, ¿sí? Es cuando viene el consejo de un padre que ama a sus hijos, cuando viene el consejo, la palabra de tu mujer que te dice: ¿sabes qué? Creo que no está bien por ahí. Aunque tú dices: no, mira, mujer, tú ni sabes esto del trabajo, ¿verdad? Dios puede usarnos para ayudar a otros parcialmente, pero el único que puede escudriñar la mente y que puede probar el corazón y nuestros caminos es Dios. Por eso David en el Salmo 139:13, si no mal recuerdo, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, dice, y conoce mis pensamientos. Y ve si hay camino de perversidad y guíame hacia el camino eterno. David había aprendido eso, ¿sí? A ver, hijo, si es ese salmo, si no hay Uriel que te lo diga, ¿sí? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, dice el Señor, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame hacia el camino eterno. El último versículo que te quiero enseñar allí, bueno, ya vamos al 17:11. Como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas. En la mitad de sus días, ¿qué dice? Las dejará, y en su postrimería será insensato. Finalmente aquí, hablando del hombre que no confía en Dios, del hombre que se maldice, del hombre que Dios escudriña, dice aquí que, dice Dios, es el hombre que pone su confianza en las riquezas. El que injustamente, dice, amontona riquezas, va a acabar mal, dice: en la mitad de sus días las dejará, y en su postrimería será insensato. ¿Por qué? Porque está confiando en lo material, ¿sí? Porque está confiando en el dinero, en la lana, ¿sí? Y muchas veces nosotros nos justificamos y decimos: no, es que yo tengo que trabajar porque está la cuestión bien crítica, hay crisis, ¿verdad? Pero Dios, que es el que escudriña el corazón, dice aquí, la mente, que prueba el corazón, Él sabe. Y aquí termina este contexto diciendo Dios que el problema en muchos varones, en el hombre, está en el dinero. Está en el dinero. Y Dios nos prueba. Dios probó a un hombre, y con este ejemplo quiero terminar. Dios probó a un hombre que vino para querer seguir al Señor Jesús, quería ser su seguidor. Y vino con una pregunta y le dijo al Señor: Señor, ¿qué tengo que hacer para
heredar la vida eterna. Por consiguiente, para ser un fiel seguidor de Cristo. Y Jesucristo le dijo: cumple los mandamientos, cumple los mandamientos. Y le habló de los 10 mandamientos que muchos de nosotros conocemos. Y este hombre le dijo: no, Señor, todos esos los he cumplido desde mi juventud. ¿Ah? No matarás, yo no he matado a nadie. No mentirás, yo no he mentido a nadie. ¿Ah? No adulterarás, no he adulterado. ¿Sí? Había sido esos hombres que aparentan ser, que son ante los demás un ejemplo, pero que Dios, que escudriña la mente y el corazón, sabe exactamente de qué adolecen. Y el Señor le dijo: ¿sabes qué? Una cosa te falta nada más. Una, le dijo: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. El Señor lo probó en donde necesitaba probarlo. ¿Sabes? No porque Jesús necesitara la riqueza de ese hombre. Dios es rico y Dios no necesita tu riqueza para que lo sigas. Pero Jesús vio que lo que lo estaba perdiendo a este hombre, lo que lo estaba apartando y finalmente no iba a alcanzar la vida eterna, el problema era el dinero, eran las riquezas. Por eso el Señor le dijo a este hombre: vende todo lo que tienes, eso te estorba, dáselo a los pobres. Y entonces ven y sígueme. Los que conocen esa historia saben que este hombre agachó la cabeza, se puso muy triste, se dio media vuelta y dejó de preguntar. ¿Tú crees que obtuvo la vida eterna? ¿No? ¿Tú crees que cuando se murió se llevó todo el dinero que tenía? El dinero fue solamente un engaño en su corazón. Ahora quizás tú estás pensando: pero mi problema no es el dinero. Este hombre confiaba en su dinero. Yo no sé tú en qué estás confiando. ¿En dónde está tu confianza? Dijo Jesús: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Donde está tu confianza, ahí está tu corazón. Ahí es donde le inviertes todos tus pensamientos, todas tus capacidades, donde pasas más tiempo, donde inviertes más de tu ser. Ahí está tu corazón. En eso es en lo que tú estás confiando. Y yo quiero animarte, varón, en esta noche, a que tú dejes que Dios te examine. En este momento, y aun cuando nos vayamos de aquí, y que tú te vayas pensando: bueno, ¿en qué estoy poniendo mi confianza? Porque volvemos al primer versículo que leímos: hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Si tú quieres ser un hombre verdadero, un hombre de verdad, tu confianza tiene que estar en el Señor. Jamás podremos ser hombres plenamente verdaderos si estamos poniendo nuestra confianza en nosotros, en lo material, en las personas. Como en el tiempo de Jesús había muchos hombres que lo seguían, incluso muchos creyeron en él, pero cuando se trataba de hacer pública su fe, muchos de ellos dejaban a Jesús porque buscaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Buscaban más la aprobación de los demás que la aprobación de Dios. Así que yo quiero dejar eso en tu pensamiento. ¿En dónde está tu confianza? Tu fuerte confianza. Si tu confianza está en Dios, si has aprendido a confiar en Dios, quiero animarte para que no lo dejes de hacer. Si estás pasando por algunos problemas, no lo dejes de hacer. No dejes de confiar en el Señor. Recuerda: bendito el hombre
que confía en Jehová. ¿Sí? Y si en algo tú estás confiando o en alguien estás confiando más que en Dios, incluyéndote tú mismo, yo quiero animarte para que en esta noche tú decidas confiar plenamente en Dios. Amén. ¿Por qué no te pones de pie? Te voy a invitar a que te pongas de pie. Si puedes ponerte de pie, y te voy a pedir que meditemos esto un momento. Si puedes cerrar tus ojos unos momentos para que no te distraigas y nos concentremos unos momentos y pensemos, ¿de verdad estoy confiando en Dios? Si tuviera algún problema, si tuviera alguna situación, ¿a quién acudiría? ¿Acudiría a mis consejos? ¿Acudiría a lo que soy, a lo que sé, a lo que tengo? Si tuviera una situación difícil, ¿a quién correría? ¿Correría a mi amigo? ¿Correría al médico? ¿Correría al psicólogo? ¿Correría al que me puede prestar dinero? ¿A quién iría? ¿A quién irías, varón? Dios te está diciendo en esta noche, es tiempo de que vuelvas a mí, es tiempo de que empieces a confiar plenamente en mí. Dios está dispuesto a perdonar todo pecado que ha venido a consecuencia de nuestra confianza en nosotros mismos o de confiar en otros, porque es engañoso, porque es vano, porque finalmente en lo que tú has puesto tu confianza, un día va a dejar de ser. Pero Dios quiere que hoy des media vuelta y que lo sigas a Él y que confíes en Él. Él prometió que nunca te dejará, que nunca te abandonará, que estará contigo en la angustia, que estará contigo en la escasez, que estará contigo cuando pases las pruebas más difíciles. Y Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que ha dicho lo cumplirá. Pero necesitas confiar plenamente en Dios. Te voy a invitar a que si a partir de hoy tú quieres confiar plenamente en Dios, si no lo has hecho, te voy a invitar a que le digas a Dios: Dios, yo me dispongo para confiar, para buscarte, para tratar de entender lo que tienes para mi vida. Decido aprender a confiar en ti. Si tú quieres hacerlo, te voy a pedir que levantes tu mano, ¿sí? O tus manos. Si tú desde hace tiempo, desde hace años, desde hace mucho o poco, decidiste confiar en Dios, también levanta tus manos. Y si es la primera vez que tú has escuchado un mensaje como este, y es la primera vez que has escuchado este mensaje de la palabra de Dios de Jeremías, de bendito el hombre que confía en Jehová, decide confiar en Él. Venga lo que venga, pase lo que pase. Si tú quieres hacerlo, quizás no va a haber todos los cambios que a lo mejor quisieras o los demás esperan de ti, pero comenzarás o continuarás haciendo los cambios conforme Dios te va a ir
enseñando conforme Dios te va a ir guiando. Dispón tu corazón para hacerlo. Todos los que estamos levantando nuestras manos, te voy a invitar a que hagas esta oración conmigo. En esta oración le vamos a decir a Dios que le agradecemos su gracia, su favor con nosotros. Y le vamos a decir que estamos dispuestos a confiar en Él. Te voy a animar a que le dejes los problemas que en este tiempo estás trayendo. Sean problemas económicos, familiares. Déjale el problema a Dios. Libérate de toda carga, de todo peso que has estado trayendo por mucho tiempo. Déjale esa carga a Dios. Decide hoy confiar en Él. Si tú lo quieres hacer, repite esta oración conmigo. Dile: Dios mío, creo que tú eres mi Dios y mi Padre, que me amas y que a pesar de mis pecados y mis maldades, aún me sigues amando y me estás dando la oportunidad de conocerte, de experimentarte en mi vida. Y hoy he escuchado que es maldito el hombre que confía en el hombre, pero que es bendito el hombre que confía en ti. Yo quiero ser un hombre de verdad, un hombre leal, un hombre fiel e íntegro, y sé que lo voy a lograr aprendiendo a confiar en ti. Así que pongo en ti mi vida, Dios, toda mi confianza. Me dispongo para aprender de tu palabra, para escuchar tu voz, para cada día depender de ti en todas las áreas de mi vida. Me dispongo para hacer los cambios que sean necesarios. Perdóname, Dios, porque he confiado en mí mismo, quizás en otros y aún en lo material, pero hoy decido confiar plenamente en ti. Ayúdame a ordenar mis prioridades. Que seas tú el que gobiernes mi vida y que por medio de tu Hijo Jesucristo yo obtenga la sabiduría y el conocimiento para dirigir mi vida como tú quieres, Dios, con la guianza de tu Espíritu Santo. Gracias, Dios, por aceptarme, por perdonarme. Pongo en ti todo problema, toda necesidad, toda carga, la pongo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Te voy a pedir una cosa más. ¿Por qué no oras por algún varón que esté ahí cerca de ti? ¿Por qué no le preguntas su nombre y le pides a Dios que bendiga la vida de ese varón? Que lo llene de la gracia de Dios y de su poder. Ve con algún varón, por lo menos con uno, preséntate si no lo conoces y ora por él, ¿verdad? Pídele a Dios que lo bendiga, pídele a Dios que lo prospere. ¿Sí? No se queden solos, vayan con alguien, busquen a alguien, por favor. ¿Sí? Si alguien está solo, ve con el que está solo. ¿Sí? Y ora por ese varón.